Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, como muchos saben, el pastor no está, el pastor y Margarita no están. El pastor y la pastora salieron de viaje, fueron, como ellos bien dicen, como dice el pastor, dejó las 99 en el redil y fue a ver una oveja, su ovejita más pequeña de sus hijos. Fue para allá, para Virginia. Les manda saludos. Ahorita yo estuve hablando con él antes de empezar el servicio y bueno, dice que va a estar orando por nosotros acá y que bueno, que desea estar aquí entre nosotros. Amén. Pero gloria a Dios, estamos en su casa. Estamos en su casa, gloria a Dios. Mirando cómo están los acontecimientos de este mundo, cada día nos damos cuenta de la necesidad tan grande que hay de predicar la palabra del Señor. De la necesidad tan grande que hay de llevar la palabra del Señor a este mundo que está perdido, como lo tuvimos nosotros. Y nos llegó esta palabra maravillosa. Pero hay algo, yo sé que preocupa todo eso y es preocupante cómo está la situación en el mundo, pero hay una cosa más preocupante aún. La necesidad que hay de predicar la palabra de Dios en las iglesias. Amén. Repito, la necesidad que hay en estos momentos de predicar la palabra de Dios dentro de las iglesias. Hay mucho show y menos palabra. Hay mucha música y no necesariamente es alabanza. Hay mucha música y dentro de ellos yo sé que me acusan a mí de retrógrado, pero dentro de esa música del mundo que la están trayendo a la iglesia. Hay mucho de eso. Y dice la palabra de Dios ahí, que dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Estamos llamados a eso, a predicar la palabra. El apóstol le escribía a Timoteo. ¿Y es solamente de Timoteo ese mandato? Es de cada uno de nosotros. Todos tenemos ese mandato. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A los que me caen bien, a los que tienen dinero, a los que están en posiciones buenas. No, a toda criatura. Amén. A toda criatura. Bendito sea el Señor. Todos tenemos esa gran comisión. Desde allá, desde las postrimerías de los tiempos, en el libro de Deuteronomio. Si quieren, no se muevan de aquí de Timoteo. Vamos a estar yendo distintas lecturas de la palabra, pero vamos a caer siempre aquí en esta porción de la segunda carta de Timoteo. En una ocasión yo estaba predicando en una iglesia y cuando terminé, llevé unos cuantos versículos bíblicos. Ustedes saben que yo traigo palabra de Dios. ¿Dónde me voy a apoyar? Si no es en la palabra de Dios. Entonces el mismo pastor me llamó y me dijo: estás trayendo muchos versículos, la gente se aburre, acuérdate que la letra mata. Mi Señor, que un pastor me diga eso, que la letra mata, que lo diga yo, que soy un inepto también posiblemente, pero un pastor, que la letra mata, cuando eso es lo que está hablando, hablaba el apóstol Pablo, los Gálatas, que la letra que mata es la ley. No la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Y entonces hoy me voy a escudar en eso y traigo palabra de Dios, amén, también. Gloria a Dios, no se aburran, no se duerman, es palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, ya desde ahí, desde esa postrimería, está dando el Señor el mandato de predicar la palabra de Dios. Amén. Dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, dice ahí el gran mandamiento, la Shemá de Israel. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Israel que lo había sacado de la esclavitud, estaban ya en el desierto y el Señor le estaba dando las instrucciones para entrar en esa maravillosa tierra prometida. Y nosotros en estos momentos también, o en una situación de nuestra vida, también estuvimos en esclavitud. Y vino el Señor y nos sacó de esa esclavitud y también nos ha dado mandamientos también para esta tierra, esta maravillosa tierra que nos ha traído a poseerla. ¿Ven? Gloria sean dadas a Dios. Dice ahí en versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Quiere decir que todas las generaciones estamos llamados a predicarle la palabra del Señor. Amén. A enseñarle la palabra del Señor. Y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice el versículo 3, oye pues Israel,
y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová que uno es. Aleluya, aleluya, ese es el Dios de nosotros, el único, no hay otro Dios. Muchos dioses pequeñitos, pero que no son Dios. Dios es uno solo. Y dice el versículo 5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no para guardarlas ahí, sino dice, y las repetirás a tus hijos. Amén, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino cuando vayas al trabajo, cuando estés en el mercado, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Llamado desde la postrimería, desde que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, a que predicasen la palabra de Dios, a que hablaren de la palabra de Dios. Y esta porción que nos ocupa hoy, Pablo la advierte ahí y hace esas recomendaciones a Timoteo, y hoy nos las hace a todos y cada uno de los que estamos aquí, amén. La necesidad de predicar la palabra, porque dice que vendrán tiempos peligrosos. Y yo pregunto, ¿y serán hoy ya los tiempos peligrosos? ¿Serán hoy los tiempos peligrosos? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 4 dice ahí, el pastor lo estuvo leyendo en estos días cuando predicó de que Cristo era negativo y traía noticias negativas, y hablaba ahí de el carácter de los hombres en los postreros días. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y yo digo, cualquier similitud con hechos reales en estos momentos no es pura coincidencia, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ese lo que está profetizando o diciendo el apóstol Pablo, diciendo Dios por medio del apóstol Pablo, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Siempre ha existido este tipo de personas, pero lo terrible en estos momentos es que ese tipo de personas están dentro de las iglesias. Están dentro de las iglesias, porque el mismo Señor Jesucristo predicó que hay dos tipos de personas que se parecen mucho. Y los comparó con el trigo y la cizaña. Son muy parecidos. Muy parecidos. Y les dijeron, Señor, vamos a cortar la cizaña. No, no las cortes, porque quizás tú no sabes. Y cuando cortes, quizás cortes un trigo. Vamos a esperar que florezca. Y el que da fruto, ese es el trigo. El otro es cizaña. Y yo me encargaré, estoy parafraseando, de coger esa cizaña y tirarla al fuego. Y entonces hoy este tipo de personas están dentro de las iglesias. Porque ustedes saben quién soy yo, pero no conocen mi corazón. Quizás yo esté aquí, sea el más falso que haya en la congregación. Y dentro de esos intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios, hay muchos dentro de las iglesias. Dice el versículo 5 de ese capítulo 3, que tendrán apariencia de piedad, se parecen mucho al trigo, pero negarán la eficacia de ella. Y entonces nos dice ahí al final de ese versículo, a eso abraza, bésalo y dale la entrada en la iglesia. A estos evita. A estos evita. Amén. Pero hay un contraste. La palabra de Dios tiene maravillosos contrastes. Gloria a Dios que el pastor nos los ha enseñado aquí. Amén. Y hablando del pastor, él no está aquí ahora, así que puedo extenderme hasta donde quiera, ¿no? Gloria a Dios. Hay contraste. En la palabra de Dios, contraste. En el versículo 10 y 11, ahí vemos un contraste. Está hablando de los hombres de los tiempos, de los últimos tiempos, hombres peligrosos, que dice que los evitemos. Pero lo dice ahí en el versículo 10. Mas tú, le dice a Timoteo, mas tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Pero tú, Timoteo, dice ahí la palabra de Dios, tú has aprendido de Pablo. Timoteo aprendió de Pablo, porque Pablo dijo, sed imitadores de mí,
como yo de Cristo. Amén. Ser imitadores de mí. Entonces, él aprendió de Pablo. Y ese Pablo decía en Efesios capítulo 4, no lo busquen, yo lo tengo aquí, lo tengo señalado, escuchen la palabra de Dios si quieren. Dice en el capítulo 4, versículo 17 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Quiero hacer hincapié en esto. Ahí no dice les ruego, les pido de favor. Ahí dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo estaba viendo en estos días, ahí definitivamente la ciencia ha adelantado y hay mucho en los teléfonos estos inteligentes, en las manos de un bruto no sirven para nada, pero bueno, pero se buscan muchas cosas, hay muchas cosas en YouTube, sale de todo en YouTube. La gente está criticando, no, ¿por qué mencionan a la gente y por qué le dicen los nombres? Hay que decirlo, porque la palabra de Dios siempre ha declarado los que están diciendo las cosas que no deben ser. Y entonces estaba viendo es un pastor de España, español, sí, radica en España. Y entonces estaba hablando de un cantante cristiano, y pongo unas comillas. No, es de Latinoamérica, no voy a mencionar el nombre, pero no es brasileño. Un cantante que hace un tiempo atrás, unos años atrás, dio supuestamente el paso al cristianismo. Y según lo que yo he visto, está como el guajiro escarranchado, con una pata aquí y otra allá. Una parte en el cristianismo y otra parte en el mundo, yendo a los conciertos del mundo, dando conciertos de las mismas canciones que cantaba anteriormente. Y cuando viene a la iglesia, entonces gloria a Dios y aleluya, canta las canciones de la iglesia. Pero además de eso no tiene testimonio de ningún tipo, ni él, ni su familia, ni sus hijos, bueno, hay de todo. Pero entonces él hace un tiempo atrás unas declaraciones de que él no canta para los cristianos porque los cristianos son muy avaros y son muy cicateros. Y entonces que Jesucristo en ningún momento ha dicho que el cristiano cuando viene a los pies de Cristo tiene que cambiar. Yo no sé qué Biblia está leyendo, porque el mismo Jesucristo dijo bien claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Además de eso, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas buenas. Y el apóstol Pablo dice aquí en los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cristo ha enseñado alguna vez que sigamos igual que como veníamos anteriormente? ¿La palabra de Dios enseña eso? En ningún momento. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber un cambio total en el cristiano cuando viene a los pies de Cristo. Si no hay un cambio, yo lo digo reafirmándolo por la palabra de Dios, por lo que me dice la palabra de Dios: no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, el mundo dicta la forma de vivir por inteligencia, por belleza, por posiciones, por dinero, por posesiones. Y lamentablemente, repito, hoy en las iglesias están exigiendo también ese tipo de cosas que deben tener los cristianos. Hoy hay mucho de eso, pero tú, dice ahí, dice Pablo en la carta a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, pero tú sé un contraste, tú has visto mis persecuciones, pero dice ahí el apóstol Pablo: pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y en el versículo 12 viene una mala noticia ahí, una mala noticia que no a todos nos gusta. Y también todos los que quieren vivir piadosos, ¿cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? Eso es para ustedes y para mí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
No nos gusta mucho, nos encanta mucho eso que dice Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ay, qué rico confiar, pero las aflicciones no nos gustan. Amén. Pero dice ahí, sufrirán persecuciones. Dice el versículo 13. Dice el versículo 13 ahí, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El Dios de este siglo ha engañado y hoy sigue engañando. Y hoy sigue engañando. Pero nosotros estamos llamados a no mirar a esos. Amén. Hay un final distinto, gloria sean dadas a Dios. Un final distinto. Asaf escribía en el Salmo 73 que dice que por poco resbalan sus pies cuando veía a los impíos que prosperaban, que tenían sus carros nuevos, que tenían sus camionetas grandotas, y si uno tiene un Jeep de 2004 que está roto, que está alargando los pedazos, y entonces se fijaron en aquel, y mira aquel lo bien que está, y mira la casa buena que tiene, y mira cuánto dinero, y mira cuántos carros buenos tiene, y mira cuántas cosas tienen. Pero el salmista Asaf decía, pero cuando entré en el tabernáculo, cuando entré en la iglesia, entonces supe el fin de ellos. Porque el final es distinto. Nosotros, gloria a Dios, a vida eterna. Ellos a condenación eterna. Si es que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 14 ahí que hay otro contraste, le decía a Timoteo. Pero persiste tú, deja que los malos sigan engañando, deja que sigan engañándose a ellos mismos, que sigan engañando a las demás personas, porque eso está escrito. Amén. Está escrito en la palabra de Dios. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ellos van a seguir engañando y definitivamente cada día van a engañar más. Porque el mismo Jesucristo dijo, hablando de las señales antes del fin, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la maldad se va a seguir multiplicando. Cada día van a ser peores, cada día van a haber más cosas malas. Pero tú persiste lo que has aprendido de Pablo, de tu mamá Eunice, de tu abuela Loida, gloria sean dadas a Dios. Permanece firme, permanece en la palabra, que es la que puede darte sabiduría necesaria para la salvación. Amén. Eso predica. Versículo 16 dice ahí, porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Amén. Hoy actualmente están diciendo que no, que esto lo escribieron los hombres, que no sé qué. Yo no sé cuántas cosas les han sacado. Hoy estaba oyendo también, hoy mismo estaba oyendo. Y yo, Señor, ¿para qué yo oigo esto? De todas formas, bueno, nada, uno no sabe qué va a suceder. En China ya escribieron una Biblia nueva que le han cambiado los 10 mandamientos. Y todo es con el marxismo, el leninismo, con el comunismo. Y todo lo han cambiado, todo lo han tergiversado completamente la Biblia. Y están apresando a los cristianos evangélicos y le están quitando las Biblias, los están condenando, los están matando, son los más grandes del mundo. Pero dice aquí que la palabra de Dios es que esta palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Lo que puede hacer esta palabra, nada ni nadie lo puede hacer. Amén. ¿Cuántos cristianos no conocemos que han salido del alcohol sin tener que ir a Alcohólicos Anónimos? Los que han venido a los pies de Cristo y han leído la palabra de Dios, la palabra de Dios los ha limpiado. Porque como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tu palabra para no pecar contra ti, Señor. ¿Cuántos drogadictos han salido de la droga sin tener que ir a clínicas, ni tener que ir a nada? Simplemente Dios lo ha hecho. ¿Cuántos borrachos no han salido? Bendito sea el Señor. Porque esta palabra es inspirada por Dios. Dicen que la gente, que la verdad absoluta no existe. Sí existe. La verdad de Dios es la verdad absoluta. Esa es la verdad absoluta. Y tiene un sello de confiabilidad que dice que toda esta palabra es inspirada por Dios. Amén. El Salmo 19, versículo 7, dice ahí las características maravillosas que tiene esta palabra. Dice, la ley de Jehová, versículo 7 del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. Perfecta, gloria a Dios. Y dice, no, la perfección no existe. Sí, en la palabra de Dios es la perfecta, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Que convierte el alma. ¿A cuántos le ha convertido el alma? De lo que éramos antes, lo que somos hoy, ya es un trecho grandísimo. No somos lo que debíamos ser, pero somos distintos a lo que éramos antes. Aleluya, por esta palabra, gloria a Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos no conocen
hermanos que son analfabetos, que no saben escribir, que para firmar pues hacen una cruz, sin embargo se conocen la Biblia desde Printer USA a toda completa, de una tapa a la otra. Y predican la palabra, están predicando la palabra. Gloria sean dadas a Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, gloria a Dios, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. ¿Cuántos cambiarían la palabra de Dios por cualquier cantidad de dinero del mundo? Y muchos dirán, bueno, estos son anormales, son tontos. No, es que tenemos el tesoro más preciado, gloria a Dios. Gloria a Dios, tenemos el tesoro más preciado. Dice el Salmo 119, en muchos versículos habla de ahí de la palabra de Dios, en casi todos los versículos. Son 176 versículos del Salmo 119, ¿no? 176, creo que son unos 172, 74, no me acuerdo, que cada versículo habla de la palabra de Dios. Pero he escogido algunos de ellos aquí que dice en el Salmo 92 que es nuestra delicia. ¿Para cuántos es una delicia la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios, es la delicia. Dice el Salmo, el versículo 103 del Salmo 119 que es dulce. Amén. En la amargura de nuestras vidas hemos encontrado esta palabra que es dulce para nuestras vidas. Gloria a Dios. Dice que es lámpara en el Salmo 105. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Amén. Ese sí es el verdadero GPS que nos va diciendo por dónde debemos coger. Amén. Gloria sea a Dios para llegar al final a esa meta final. Gloria a Dios. Dice el versículo 107 que vivifica esta palabra. Gloria a Dios. Dice el versículo 129 que es maravillosa. Dice el versículo 160 que es verdad y es eterna. Por eso dice el versículo 16 ahí de segunda de Timoteo capítulo 3 que esta escritura es inspirada por Dios. Todo fue hecho por la palabra. Génesis 1 dice que el Señor dijo en su palabra, hágase esto y se hizo. Hágase en las plantas, hágase en los peces y se hizo. La palabra de Dios, gloria a Dios. Amén. Porque Dios es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el Logos. El Logos, la palabra, y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Amén. Gloria sea dada a Dios. Por eso es útil para enseñar, para redarguir, para contradecir, para derrumbar falsos fundamentos, para corregir, para instruir. Amén. Gloria a Dios. Con un maravilloso propósito. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea imperfecto. Perfecto. No lo somos, pero estamos caminando a la perfección, buscando la perfección. Gloria sean dadas a Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y muchas veces yo he leído esto o le he comentado a alguien y me dice, no, pero no somos salvos por obra. No. Estas obras no es para ser salvos. Esta obra es consecuencia de que somos salvos. Amén. Del cambio que Dios ha parado en nuestras vidas. Gloria sean dadas a Dios. Es imposible cambiar a alguien dándole lo mismo que tiene. Si cuando yo tomaba alcohol, me traen otra botella de alcohol y me dicen, tómate esta para que tú veas que tú vas a dejar el vicio del alcohol. ¿Usted cree que podía cambiarme? Es imposible. Es imposible. Solo se puede cambiar a alguien dándole algo distinto de lo que tenía. O de lo que tiene. Entonces, algo que pueda hacerlo cambiar radicalmente. Y eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, que por eso le llaman las buenas nuevas. En el momento de mi conversión, mi mamá enferma en un infarto prácticamente masivo en el hospital de Pinar del Río. Con un 30% de posibilidades de vida. Mi esposa me es testigo, estaba allí con nosotros. Y mi hermana me abrió la Biblia. Ya hace tiempo que me venían predicando, me iba diciendo que no, hasta ese día. Y me abrió el Salmo 91. Y me leyó el Salmo 91. Mira las bendiciones que hay para el que habita al abrigo del Altísimo. Sal de ese sol de pecado en que tú estás y ven y habita aquí el abrigo del Altísimo. Y vas a morar en la sombra de este omnipotente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hubo un discurso motivacional, no una teoría de tantas cosas que inventan ahora.
Hubo simplemente palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo el cambio en mi vida. Que es 21 de noviembre del año 91. Que el 22 de noviembre ya yo era cristiano. No, mentira. Que posiblemente 5 años después no lo era todavía. Pero ya el Señor estaba trabajando en mí. Y está trabajando en cada uno de nosotros. Y va haciendo morir lo terrenal en nosotros. Y nos va cambiando. Y nos va cambiando. Y nos va cambiando. Por eso dice la palabra de Dios ahí que la ley de Jehová es perfecta. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo y por eso Dios nos recomienda a nosotros en ese capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios. Sí, a ti mi hermana, a usted mi hermana, la otra hermana, el otro hermano, a ustedes que están aquí. A mí nos dice, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación gloriosa, que prediques la palabra. Amén. Que prediques la palabra. ¿Cuántos en su trabajo hablan de la palabra de Dios? ¿Cuántos en el mercado cuando van y aquí dice el letrerito, Francisquita, Dios te bendiga? O dice el otro, Panchito, oye, qué malo está esto. Sí, pero Panchito, esto lo dice la Biblia, porque mira, Jesucristo tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y hablan la palabra de Dios. Hay muchas veces, yo no soy como Ismael. Yo sí, ni soy como Rochita tampoco. A mí me da pena pararme en una esquina con un megáfono, eso. A mí me da pena, yo no sé. Pero muchas veces yo le he dicho a Dios, Señor, aquí tú me habías dado una oportunidad para predicar la palabra. Y cerré la boca y no la hablé. Porque en muchas ocasiones no lo hacemos. Pero tenemos que estar al tanto, eso, tener el oído espiritual preparado para lo que digan, llevarlo a la palabra automáticamente. Y predicar la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía ahí, que prediques la palabra. Que por eso la hizo Dios. Es propósito de Dios esta palabra maravillosa. Gloria a Dios, fue inspirada por Dios. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Si quieren oír, predícale. Pero si no quieren oír, predícales también. Y más me estaba diciendo el martes. Y yo lo vi también. Una cosa que aparece en el teléfono ahí, y un hombre que estaba repartiendo tratados y venía uno caminando. Claro, eso es una cosa que hicieron como una cosa cómica, ¿no? Porque siempre es el mismo en distintas situaciones con distinta gente, es la misma persona y le va a dar el tratado y el hombre así lo desprecia y le hace, ¡bam!, le da un puntapié. Entonces el hombre mira para atrás, coge el tratado. O sea, los que vienen caminando dicen, mire el tratado, y enseguida lo cogen, ¿no? Porque se asustan porque el hombre está dando patadas. Pero bueno, no es así tampoco. Pero sí, predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Si lo quieren oír, predícale. Pero si no lo quieren oír, predícale también. Nosotros sembramos, el crecimiento lo da el Señor. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Bendito sea el Señor. Dios le dijo a Ezequiel cuando lo llamó. Libro de Ezequiel, capítulo 1. Capítulo 1. Le dijo, y voy a leer unos cuantos versículos aquí porque hoy estuve leyendo el contexto y definitivamente hay que leer el contexto. Perdón, el capítulo 2 de Ezequiel, el llamamiento de Ezequiel. Dice el versículo 3, y me dijo, dice Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Escuchen esto. Agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Tal parece que el profeta Ezequiel estaba en medio de Jayalía, viendo a los cristianos de Benecer repartiendo tratados y predicando la palabra de Dios. Y la gente diciéndole que no, y diciéndole cosas, y faltándole el respeto, y rompiendo los tratados y botándolos. Pero no importa, dice, háblales. Dice el versículo 7 de ahí del capítulo 2 de Ezequiel, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y dice que miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de ese libro.
Predícale la palabra, lo quieran o no. Ahora no vayas a coger el rollo ese del libro o la Biblia y darle por la cabeza y abrirle la cabeza con la Biblia. No, dice ahí, Pablo lo decía, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Enséñales el camino. Háblale que Jesucristo es salvación, que Jesucristo es vida eterna, que Jesucristo te ama, que Jesucristo quiere que tú seas salvo, pero con paciencia y doctrina. Amén. Con paciencia y doctrina. Muéstrale la salvación de Cristo, porque vendrán tiempos peligrosos. Dice este versículo 3 ahí del capítulo 4 de 2 de Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y yo pregunto, ¿estarán lejos esos tiempos que no han llegado? ¿O ya están aquí? Nosotros queremos algo nuevo. Tanto tiempo hablando de lo mismo, que si Cristo viene, 2000 años y no ha venido. Que si la salvación que no es por obra, que si hay que tener fe. Y entonces al final no llega nada. Y estoy pasando en Niágara en bicicleta. Que mira cuántos problemas tengo. Que no sé qué. Ya no me gusta lo mismo. Ya. Entonces dice que eso empiezan las personas con una comezón de oír. Dice la palabra de Dios, aquí lo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Comezón de oír, no comezón de oír cualquier cosa. Cámbianos esto ya porque ya esto nos aburre. La gente que vivían en la época de Noé, este viejito lleva 120 años anunciando lo mismo, que va a llover y aquí no ha caído una gota de agua nunca. Esta gente está hablando lo mismo en Ebenezer. Cristo viene, Maranata, Cristo viene y no llega nunca. Queremos otra cosa nueva. Cámbianos esto. Y entonces dice el refrán que a río revuelto, ganancia de pescador. Entonces dice que se amontonarán maestros. Yo diría maestros entre comillas, pero maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Tú quieres esto? Yo te voy a dar esto. Alguien me dijo a mí en una ocasión, cuando tú empezaste a fumar, tú nunca habías probado el cigarro, ¿no? Y el cuerpo te lo rechazaba, sí lo rechazaba, pero le seguiste dando. Y le seguiste dando. Y le seguiste dando. Y llegó un momento en que no quisiste darle, el cuerpo dijo, ahora me tienes que dar. Ahora dame cigarro, y ahora dame alcohol, y ahora dame esto, y dame lo que tú a la fuerza. Entonces se amontonan maestros conforme a su propia concupiscencia a darle lo que el pueblo quiere oír. A darle lo que el pueblo quiere oír. Y vienen con un solo propósito, con el de engañar. Conforme a su propia concupiscencia. Y entonces el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos han visto predicaciones en YouTube? ¿Cuántos han visto cuántos desastres? Hoy yo le pongo el teléfono al lado para oír algo y entonces después me salta de uno para otro y va poniendo otras cosas. Y cuando veo la unción del teléfono, era un hombre, no sé en qué país por allá, sentado, entonces se pasaba la mano por la cabeza y venía la gente, le daban el teléfono y le pasaba la mano por el teléfono. Toma, ya tienes el teléfono ungido. Porque el teléfono es el que tú vas a andar con él constantemente. Tú te cambias de ropa, te cambias de camisa, te cambias, pero el teléfono siempre es el mismo. Por lo tanto, la unción lo tienes en el teléfono. Y la gente haciendo cola para darle el teléfono. Definitivamente no conocen palabra. No leen palabra, no son como los cristianos de Berea. ¿Dónde dice aquí en la palabra que me das que te doy el teléfono y me lo vas a ungir? ¿Dónde dice la palabra que te doy mis zapatos y me lo vas a ungir? ¿Dónde dice la palabra que el saco que tú usas, pastor, me va a ungir, a mí me va a tumbar? Entonces se amontonarán esos maestros y apartarán de la verdad, no porque no hay evangelio, ya no hay evangelio. No hay infierno, Dios es bueno. Un Dios tan bueno, ¿cómo va a mandar a alguien para el infierno? ¿Quién te dijo que Dios manda a nadie para el infierno? Al infierno decides tú irte. Tú eres quien decide irte, nosotros somos los que decidimos si nos vamos o al infierno o a la gloria con el Señor. Desde Deuteronomio se lo dijo, yo pongo delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Tú escoges, pero yo te digo que escoges la vida. Dice el Señor, amén. Entonces no necesitas arrepentirte, ya tú te arrepentiste una sola vez, usted puede vivir como usted quiera, que tú eres salvo, siempre salvo. Y no te lo dicen así, pero dicen que no pierdes la salvación. Pero sí, lo que sí, siembra. Sí, ven a sembrar, da 100, siembra 100 y tú verás que la mata de dinero va a sacar 1000 billetes y posiblemente todos de a 1000.
Hace poco oí decir, no lo vi, pero oí decir de uno que cogía los billetes y se los tiraba encima al director de alabanza para que el Señor le prosperara con bastante dinero. Caballero, que yo no sea director de alabanza y no me tiren billetes arriba a mí también. Gloria a Dios. Pensamiento positivo, sí. Prosperidad, sí. Apóstol, sí. Profeta, sí. En estos días estaba hablando con el hermano pastor ahorita allá afuera y de esto voy a tocar este punto ahí. La mesimanía. ¿Ya saben qué es ese? El futbolista Messi, que es muy buen futbolista a nivel mundial, muy bueno, que vino para acá. Pero yo vi los otros días, vi un pastor que salía con un micrófono a hacer las entrevistas a la gente. ¿Qué tú crees de Messi que viene para los Estados Unidos? ¿Qué tú crees de Messi? Y esto sí es bueno. Entonces llegó a decir que iba a haber un avivamiento muy grande en Miami cuando llegara Messi. ¿Messi Cristo entonces? ¿O Messi, qué sé yo? ¿Quién es? Pero ese mismo dijo, pero acuérdense que yo no estoy aquí los 5 ministerios, yo no soy profeta. No, yo no soy profeta. Yo no soy apóstol. Yo no soy evangelista. Yo no soy pastor. Yo no soy maestro. No. Yo soy querubín. Yo estoy muy por encima de todos ustedes. Y se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Entonces aparece el contraste de nuevo aquí en esta palabra que tenemos esta noche, el versículo 5. Pero tú, deja que todo esto va a suceder, definitivamente va a suceder. Deja que suceda. Ora por los que están ahí, que no deben estar, que busquen el verdadero evangelio, que busquen al verdadero Dios, que busquen al verdadero Jesucristo, gloria a Dios. Pero tú, sé sobrio en todo. Y me lo está diciendo a mí también, a ustedes también se lo está diciendo. Sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. No te emborraches con esta bebida que el mundo está tomando actualmente. De quieren negar a Dios, que no quieren saber de Dios, que el movimiento no sé cuánto, que el otro movimiento. No te emborraches con el mundo o no te emborraches con lo nuevo. Con lo nuevo. No importa que la iglesia fulana de tal vaya el apóstol Esperancejo. Déjalo que vaya. No importa el cantante que vaya, que el cantante posiblemente cuando fue allí le dijo al pastor de esa iglesia, yo cobro 5,000 y me tienes que buscar una habitación que sea de no sé cuánto, 7 estrellas, sí, hermano. No te emborraches con lo nuevo. Soporta las aflicciones. La hermana Nelsa hablaba ahorita de las aflicciones, de los problemas. Y yo quisiera que no se levantara ninguna mano, pero si yo pregunto en estos momentos cuántos tienen aflicciones, estoy seguro que todo el mundo va a levantar la mano. Problemas siempre hay. Pero decía, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Amén. Y no era con Timoteo nada más, eso es con nosotros también. Haz obra de evangelista. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Hermanos, puede haber muchos ministerios. Muchos que son muy útiles, muchas herramientas, muchos métodos, pero nada puede ser negociable con la palabra de Dios. Nada puede ser negociable con la palabra de Dios. Estamos en tiempos peligrosos donde las personas, las instituciones, los gobiernos, incluso las iglesias no están soportando la sana doctrina. Muchas iglesias en estos momentos no están soportando la sana doctrina, no están estudiando la sana doctrina, no están predicando la sana doctrina. Y una noticia quiero darles en esta noche, no se lo digan a nadie. A Satanás no quiere que prediquen la sana doctrina. El mundo no quiere que prediquen la sana doctrina, porque entonces ya salen los epítetos de los fariseos, de los retrógrados, de los no sé cuántos, de los legalistas, porque cuando tú le predicas a alguien que debe andar en santidad, que debe buscar a Jesucristo, que debe obviar al mundo, que debe salirse del mundo, separarse del mundo, dice, no, porque tú eres un fariseo, porque tú eres un legalista. Por eso en tu iglesia lo único que hay son viejos. No es aquí, en otra. Los falsos maestros se están amontonando porque los cristianos no están soportando la sana doctrina. Estoy terminando ya, y si se los prometo que estoy terminando. En el libro de Jeremías, hay un pasaje muy fuerte ahí en Jeremías,
en el capítulo 5, impiedad de Jerusalén y de Judá. Voy a leer los versículos a partir del 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Cualquier coincidencia con tiempos actuales, de los que tienen aviones y de los que tienen todas esas cosas, se engortaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Las hay que se les perdieron unos anillos y mandó a los ángeles a que se lo buscaran. Y los ángeles se lo encontraron, los anillos, se los trajeron, las joyas de ella que se lo había perdido. Y hubo otro que dice que le daba órdenes a los ángeles porque él decía, voy a tal ciudad. Y cuando llegaba a tal ciudad decía, yo tengo ganas de comer arroz con gris, o que no van a comer arroz blanco y frijoles negros, y comerme una paletica de porco asada, pero esta es parte americana aquí no hay. Sin embargo, cuando llegaba, me tenían preparado eso porque los ángeles ya me habían cocinado eso a mí. No castigaré esto, dice el Señor. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Dice el versículo 30 de ese capítulo 5 de Jeremías. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Y mi pueblo así lo quiso. Yo busqué en la versión internacional y dice, algo terrible, espantoso está pasando en este país. Lo que anuncian los profetas es mentira. Los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo así lo quiere. Y pregunta el Señor, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice allí en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino lo glorifica a Dios por ello. Amén. ¿Cuántos saben eso? Si padecemos como cristianos, es gloria a Dios que padecemos como cristianos. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nos apartan, que no quieren ser amigos de nosotros, que nos calumnian, que dicen mentiras de nosotros, que dicen cualquier cosa, que los aleluya, que están medios locos, que les lavaron el cerebro. No importa que nos lo digan. Gloria a Dios. Amén. Porque es tiempo, dice el versículo 17, de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? No importa cuánto ha cambiado el mundo. No importa cuánto están cambiando muchas iglesias. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios sigue siendo la misma de siempre. No importa las versiones que te saquen, no importa las versiones de los gays, no importa las versiones de los mormones, no importa las versiones de los testigos de Jehová. La palabra de Dios, esta es inspirada por Dios. Esta es inspirada por Dios. Gloria sean dadas a Dios. Deja que ellos hagan lo que quieran. No podemos impedirlo porque está escrito. Pero tú, y si quieren me miran para acá, porque estoy hablando de ustedes. Y cuando yo apunto para allá, tengo 3 dedos que están apuntando para mí. Pero tú, sé distinto. Pero tú, el que me oyes, el que me ves, el que está casi dormido ya, despierte. Pero tú, dice la palabra de Dios ahí, en 2 de Timoteo, capítulo 4, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Mis hermanos, estamos viviendo un evangelio muy cómodo. Todavía estamos viviendo un evangelio muy cómodo. Todavía. Ya la persecución empezó. Ya no tenemos libertad de expresión. Sí, aquí predicamos y salimos a las calles y hablamos y predicamos. Pero si tocas al movimiento que se ha adueñado del arcoíris,
son prácticamente los intocables. Y oí en estos días, y definitivamente yo lo dije en una ocasión aquí, ellos están pidiendo sus derechos, están exigiendo sus derechos, de que eso es una cosa que es de ellos, que les nació de ellos, que Dios se lo puso en su vida, ser así de la forma en que son. Pero yo dije, los pedófilos, los pedastras, van a exigir también. Y esto va a llevar eso, ya lo están exigiendo. Ya tienen su bandera, ya ese es mi deseo y por lo tanto me lo tienen que respetar. La situación es difícil. La situación es difícil. Para la iglesia la situación cada día se va a poner peor. Pero dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Que el Señor los bendiga en esta noche, mis hermanos. Es mi deseo. Pónganse de pie, vamos a orar.